El objetivo de este vídeo es aprender a ajustar reacciones redox en medio ácido por el método del ion-electrón. El ajuste de una reacción redox consiste en hacer que ambos miembros de la ecuación química, es decir, los dos miembros que están uno a cada lado de la flecha, tengan el mismo número de átomos de cada tipo. Para eso se le añaden unos números delante de cada compuesto y estos números se denominan coeficientes estequiométricos, con el fin de que a ambos lados de la flecha tengamos el mismo número de átomos. Por ejemplo, 2 potasios, 2 manganesos, 2 manganesos, etc. Vamos a ver cómo se realiza el ajuste siguiendo el método del ion-electrón. La primera regla es calcular los números de oxidación de cada átomo en cada especie. Para esto debemos de recordar cómo se determinaban los números de oxidación. Y recordemos que había una serie de reglas, la primera de las cuales decía que el estado de oxidación de un elemento en estado libre, ya sea atómico o molecular, por ejemplo el cloro, el estado de oxidación de ese elemento es 0. Simplemente recordamos que las fórmulas químicas, los elementos se escribían en orden de electronegatividad creciente, es decir, el elemento que estaba más a la derecha de la fórmula era el más electronegativo y ese elemento era el que sustentaba la carga negativa, es decir, el número de oxidación negativo. Recuerden que había una excepción, que era el caso de los hidróxidos, puesto que en los hidróxidos el elemento más electronegativo no se escribía al final, ya que los hidróxidos acaban en OH y el elemento más electronegativo es el oxígeno. En todos los demás, compuestos inorgánicos sencillos, el elemento que tiene número de oxidación negativo es el que se escribe más a la derecha. Aquí sería el oxígeno, que tiene -2, aquí el cloro, -1, cloro nuevamente y oxígeno, que tiene -2. El siguiente paso ahora es fijarnos en los elementos que tienen un solo número de oxidación positivo. Recordemos que los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, los alcalinotérreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, los boroideos, boro, aluminio, galio e indio, solo tienen un número de oxidación, y también el hidrógeno y la plata solo tenían un número de oxidación, y el zinc y el cadmio. Pues vamos a ver de esos elementos cuáles tenemos en nuestra reacción. Y nos encontramos el potasio, el H, el potasio y nuevamente el hidrógeno. Fijamos entonces esos números de oxidación. El potasio es un metal alcalino, +1, el hidrógeno +1 cuando no está a la derecha, el potasio +1 y el hidrógeno +1. Fíjense que solo nos queda calcular el número de oxidación de este manganeso y de este otro. Y lo vamos a hacer con la regla que decía que en todo compuesto químico neutro, la suma de los números de oxidación de todos los elementos tenía que ser 0. Eso significa que la suma de los números de oxidación de este compuesto tiene que dar 0. 4 por -2 es -8, +1 es -7. ¿Cuánto tiene que valer el manganeso entonces para que el compuesto, la carga neta sea 0? Pues evidentemente 7. Y en este caso 2 por -1 es -2, el manganeso tiene que valer 2 para que el compuesto sea neutro y la carga neta sea 0. El segundo paso es identificar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Recordemos que la reducción era cuando una especie ganaba electrones y la oxidación cuando una especie perdía electrones. La reducción la podemos ver fácilmente mirando los números de oxidación de los elementos y viendo qué elemento o qué elementos han cambiado su estado de oxidación. Si nos fijamos, aquí el manganeso tiene +7 y pasa a +2. Cuando el elemento disminuye su estado de oxidación,
su número de oxidación, decimos que el elemento se ha reducido. Sin embargo, el cloro pasa de -1 a cloro 0. Es decir, el estado de oxidación, el número de oxidación del cloro ha aumentado de -1 a 0. Eso se dice que se ha oxidado. Ahora vamos a ionizar los compuestos que contienen los elementos que se reducen y se oxidan. En este caso, el manganeso y en el caso de la oxidación, el cloro. Es importante recordar que los óxidos, los peróxidos, los hidruros y los elementos en forma molecular, como los halógenos, el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno, no se ionizan. Vamos a ionizar el primer compuesto de la reducción, que es el KM4. Recuerden que ionizar el compuesto era romperlo en dos partes, el catión y el anión. El catión que tenía carga positiva, y el anión que tiene carga negativa. Siempre el catión era el primer elemento, salvo que fuera el amonio o cualquier catión poliatómico. Aquí tendríamos potasio más MnO4 menos. Si no os acordáis mucho de ionizar compuestos, os recomiendo que veáis el vídeo donde lo explicamos. Y el cloruro de manganeso, pues igual, lo rompemos por aquí y me quedaría 2 cloruros. Recordad que cuando los iones eran poliatómicos, había más de un ion, el subíndice se ponía como coeficiente, más manganeso, que para que sea neutro tiene que ser +2. Ya tengo los dos, ¿de acuerdo? Y ahora escribimos la reacción de reducción, poniendo a uno y otro lado de la flecha los iones en los que están los elementos que han participado en el proceso, en este caso el manganeso. Aquí escribo el MnO4, lo he escrito en azul, ¿verdad? Y aquí el manganeso 2+. Bien, vamos a hacer ahora mismo, pero para la... vamos a hacerlo pero para oxidación. Tenemos que el cloruro, vamos a ionizar el ácido clorhídrico, se ionizaría como H más Cl menos, lo dividimos en 2, quedaría el H con carga positiva y el cloro con carga negativa. Y este, pues no se ioniza porque es una especie molecular, ¿de acuerdo? Las especies del tipo X2, especies moleculares de un solo elemento, no se ionizaban. Luego la reacción de oxidación será de cloruro a cloro. Bueno, ya tenemos nuestras reacciones, semireacciones de reducción y de oxidación. El siguiente paso es ajustar la masa de cada semireacción. Es lo que llamamos el ajuste de masa o ajuste másico. Primeramente se ajustan todos los elementos que aparecen en la semireacción, menos el hidrógeno y el oxígeno. Si os fijáis, aquí hay un manganeso y aquí hay un manganeso, eso está ajustado. Como el hidrógeno y el oxígeno se dejan para el final, a la oxidación, aquí hay un cloro, pero aquí hay 2. Luego añadimos el coeficiente estequiométrico 2 para que haya el mismo número de cloros a ambos lados de la flecha. Bien, una vez hecho el ajuste másico de todos los elementos menos el hidrógeno y el oxígeno, vamos a ajustar el oxígeno. El oxígeno se ajusta de la siguiente manera. Se añade en el lado que menos oxígenos haya, en este lado no hay oxígenos y en este hay 4, luego se añaden en este, tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno haya en defecto. Aquí hay 4 y aquí no hay ninguno, pues añadiríamos 4 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Una vez ajustado el oxígeno, se para el hidrógeno. El hidrógeno se ajusta de la siguiente manera. Se añade en el lado de la reacción que menos hidrógenos haya,
tantos protones como átomos de hidrógeno haya en defecto. Aquí hay 8 hidrógenos, pues aquí se pondrán 8 protones. Bien, como veis aquí no hay ningún ni hidrógeno ni oxígeno, luego ya está ajustada la masa en las dos semirreacciones. Ahora se ajusta la carga de cada semirreacción. Es lo que se denomina el ajuste eléctrico. ¿Cómo se ajusta la carga? Pues añadiendo electrones al lado que corresponda de la reacción, de tal manera de que a ambos lados de la semirreacción haya la misma cantidad de carga. Este paso suele ser conflictivo, suele costar a los alumnos, pero es muy fácil si tenemos en cuenta que a la izquierda en la reducción y a la derecha en la oxidación vamos a situar los electrones y viendo que cada electrón aporta una carga negativa, con lo cual podemos plantear una ecuación. Aquí hay una carga, un ion permanganato, luego hay una carga negativa, 1 por menos 1, aquí 8 positiva, más 8, y aquí X electrones. Aquí habría más 2, y aquí, como el agua es neutra, 0. Luego tendría menos 1 más 8, que es menos 7, más X, menos X, perdón, para dar igual a 2. Si pasamos y despejamos la X, me daría que X sería igual a 2. Otra manera de verlo sería la siguiente: ver que en el primer miembro tenemos 8 cargas positivas más una negativa, más 8 menos 1. En el primer miembro tendríamos 7 cargas positivas. Y en el segundo miembro tendríamos 2 cargas positivas y aquí ninguna, ¿no? Es decir, en el segundo miembro tendría dos cargas positivas. Es decir, yo tengo que hacer que aquí a la izquierda haya el mismo número de cargas que a la derecha. Como solo puedo trabajar con electrones, pues obviamente si quiero que haya el mismo número y a la derecha hay 7, le tendré que sumar más 5 electrones. Porque 7, como los electrones son negativos, 7 menos 5 es 2. Así logramos que aquí haya 2 cargas positivas y en el otro lado también haya 2 cargas positivas. Con lo cual el ajuste de carga, el ajuste eléctrico, estaría hecho. Habría que poner entonces esos 5 electrones. En la parte de abajo es mucho más fácil porque 2 por menos 1 es menos 2. Aquí hay 2 electrones y aquí no hay ninguno. Es decir, pasamos de menos 2 a 0. Si yo quiero que haya el mismo número de cargas en los dos lados, a este 0, le tengo que sumar 2 electrones. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Ahí están los 2 electrones. Bien, ya tenemos las 2 semirreacciones ajustadas tanto de masa como de carga. Pero los procesos redox son procesos simultáneos. ¿Qué significa eso? Pues que son procesos que ocurren a la vez. Es necesario que haya una reducción para que haya una oxidación y viceversa. No se pueden dar independientemente. Siempre que hay una reducción hay una oxidación y siempre que hay una oxidación hay una reducción. Fíjense que aquí el número de electrones son 2 y aquí son 5. Pero los electrones que se toman para la reducción son los electrones que se ceden en la oxidación. Luego esos dos números tienen que ser iguales. ¿Cómo hacemos que esos dos números sean iguales? Pues multiplicando las semirreacciones por un coeficiente que haga que esto sea igual. Es decir, la de arriba la multiplicaremos por 2
que es el número de electrones de abajo, y la de abajo la multiplicaremos por 5, que es el número de electrones intercambiados en la de arriba. Así, 5 por 2 es 10, y aquí 5 por 2 también es 10. Tendríamos 10 electrones intercambiados en cada reacción. Y ahora sumamos las dos semireacciones para obtener la ecuación redox iónica global. Sumando me da esto, y esta ecuación que he escrito aquí en rojo se llama ecuación redox iónica global. Ecuación redox iónica global. Esta ecuación que hemos escrito en rojo. El último paso que viene ahora es muy fácil, es trasladar estos coeficientes que me han aparecido en la ecuación redox iónica global a la ecuación molecular, que era la que tenía escrita aquí. Vamos a empezar con el permanganato. El permanganato, el ion que tiene es el MnO4-. Y aquí hay un 2. Es importante decir que al ir trasladando los coeficientes desde la ecuación redox iónica global a la molecular, el ácido lo tenemos que dejar para el final. En este caso el ácido es el ácido clorhídrico, ¿vale? Ese para el final. Bueno, pues si aquí hay un 2, ahí debe de haber un 2, para que haya también el mismo número de iones permanganato, 2. Ahí escribimos el 2. Ahora vendría el ácido clorhídrico, pero hemos dicho que el ácido lo dejamos para el final, dejando para el final los ácidos. Luego pasamos al siguiente. Aquí hay 2 manganesos. Luego, ¿qué coeficiente tengo que poner ahí para que haya también 2 manganesos? El ácido lo dejamos para el final. Tenemos que poner un 2. Seguimos con el agua. Aquí hay 8 aguas. Y aquí tenemos que poner un 8 también. Y aquí hay 5 cloros. Luego aquí tendremos que poner un 5. Ya he cogido todos los elementos que aparecen aquí, todos los iones que aparecen en la ecuación redox iónica global, salvo los correspondientes al ácido. Fíjense que los correspondientes al ácido son estos dos. Pero aquí ya sé que hay 16 protones. Luego el coeficiente que tengo que poner aquí para que se ajuste, obviamente, es este 16. ¿De acuerdo? Y por último, me queda un compuesto que no aparece en la reacción iónica global. En este caso, el KCl, el cloruro de potasio. Eso es lo último que se hace, ajustar esos compuestos, que son los llamados iones espectadores, que no participan en el proceso de oxidación y reducción, y se ajustan por tanteo. Es muy fácil ajustar el KCl, puesto que aquí hay 2 potasios. ¿De acuerdo? Luego pondríamos un 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora el último paso sería comprobar que todo ajusta. Es decir, que a la izquierda de la flecha hay el mismo número de átomos que a la derecha. Aquí hay 2 potasios. El potasio, aquí hay 2. 2 manganesos. 2 manganesos. El oxígeno lo dejamos para el final, o bueno, lo podemos... 4 por 2, 8 oxígeno, 8 oxígeno, ajusta el oxígeno, 16 protones, 8 por 2 es 16, también ajusta, y 16 cloros, 2 por 2 es 4, 5 por 2 es 10, tenemos 14, más estos 2 de aquí, sería 16 cloros. Luego todo ajusta, luego hemos acabado de ajustar la reacción. El oxidante es el ion o compuesto que se reduce, puesto que es el que oxida al otro compuesto, reduciéndose él. ¿Quién sería el que se reduce? Pues es este, ¿no? El permanganato. Luego el permanganato es el oxidante, puesto que él se reduce. O lo podemos poner en forma molecular, que es el KMnO4. Y el reductor sería el ion o compuesto que se oxida. Recuerden que sería el ion o compuesto que se oxida. En este caso, ¿quién se oxida?
Pues se oxida el cloruro, ¿verdad? ¿Y de quién viene el cloruro? Pues viene del ácido clorhídrico. Pues ese sería el reductor. Muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.